Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Y les dije hace unos días que yo iba a empezar a buscar contenido para este podcast que no se limite única y exclusivamente a hablar de la noticia del día, porque ya habemos suficientes haciendo podcast sobre política en Puerto Rico y los análisis se vuelven realmente repetitivos, ¿no? Aunque siempre hay una perspectiva que uno puede aportar. No es que vamos a dejar de hacer eso. Pero hoy, en el contexto de toda esta discusión sobre los recortes de fondos federales por la administración Trump, la congelación de fondos, sobre por qué el gobierno de Puerto Rico no le pone un coto a las acciones de inmigración federal y se ha dicho que es para evitar fondos. Encontré un artículo publicado por un estratega republicano, miembro de eso que se llama el MAGA, el Make America Great Again, una persona que es cercana al presidente Trump y que estuvo inclusive en su comité de transición en el año 2016, eh, que es de padres puertorriqueños y él conoce bien a Puerto Rico, aunque vive en los Estados Unidos. Y publicó un artículo que dice que lo que hay que hacer es cortar el cordón umbilical de los fondos federales. Le titula algo así como que sería la liberación. Y eso crea en Puerto Rico tanta histeria cuando se habla de cortar fondos federales. ¿Con qué vamos a sobrevivir? La dependencia es extrema, que hasta la Junta la ha señalado, que quise invitar a Javier a conversar con ustedes para ver esa otra perspectiva que tiene este republicano que conoce a Puerto Rico, que cree en la estadidad, pero que tiene una visión bien distinta a lo que tenemos en Puerto Rico del tema de los fondos federales. Así que vamos a ver la entrevista. Estoy con Javier Ortiz, un estratega republicano que ha estado participando hace ya un par de años en eh, programas de todos los medios de comunicación, y en Puerto Rico también él interviene de vez en cuando hay discusiones que tienen que ver con Puerto Rico o con el gobierno o la candidatura de Donald Trump, de quien es amigo y de quien fue miembro de su comité de transición para la primera administración. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Profesor, un placer poder estar con usted. Gracias por la oportunidad, un honor. Te quería entrevistar, dicho sea de paso, esta es la primera vez que estoy haciendo el podcast con un invitado. Eso no es el formato tradicional de este podcast, pero me parece que valía la pena por un artículo que has publicado en Latino Newsletter, y en el que lo titulas de una manera muy, creo yo, controversial, por lo menos para Puerto Rico. El título es Showing Off Federal Transfers for Puerto Rico is a Blessing in Disguise. Es decir, cortar las transferencias federales para Puerto Rico es una bendición oculta. Y el subtítulo es Cutting the cord is not cruelty, it's liberation. O sea, cortar el cordón no es crueldad, sino es liberación. Partamos de ese título. ¿Por qué el título, Javier? Profesor, gracias por la oportunidad. Yo creo que más tarde en el op-ed piece itself dice también algo de moverse hacia ser adulto. Y la razón para esto es porque, en parte, yo oigo en la televisión, en la radio, leo en los periódicos, que todo lo que tiene que ver con Puerto Rico, desde Puerto Rico, tiene un componente de fondos federales que el Instituto de Libertad Económica en Puerto Rico lo llama eh, transferencias unilaterales del gobierno de los Estados Unidos, que eso son transferencias del contribuyente americano a Puerto Rico, contribuciones que personas que viven en Puerto Rico, acaudaladas o no, no pagan. Y el presupuesto de Puerto Rico, más reciente, creo que el publicado más reciente, si no me equivoco, está casi al 50% de esas transferencias unilaterales, que son las 46% es la cifra exacta. gracias por la corrección. Pues eso es un número que no existe en América, ese número de estados que tengan ese tipo de,
de presupuesto, de dependencia de presupuesto del gobierno federal, eso no existe. Y no hay ninguna jurisdicción en los Estados Unidos que yo me pueda mudar, que el Estado, del que sea, póngale el nombre que sea, me da una carta y me dice, múdate aquí y yo voy a literalmente a desconectarte de tu relación con el Servicio de Rentas Internas Federal para que tú no pagues impuestos federales. Y por el otro lado, que esa misma jurisdicción va a Washington y dice, yo estoy recibiendo personas que no pagan impuestos o personas acaudaladas que son de Puerto Rico que no Millonario. pagan impuestos y que ustedes tienen que seguir nosotros, o sea, cuando en Puerto Rico se dicen ustedes, el El gobierno americano, Congreso. están hablando de nosotros los contribuyentes. El gobierno no tiene dinero excepto el que nosotros pagamos, ¿no? Y entonces eso crea y ha creado una situación que claramente evidenciado por todo el mundo, desde el sector anexionista al cual yo pertenezco, y la gama hasta que llegamos al independentismo, que todos estamos de acuerdo que la dependencia ha creado una situación donde el 60 y pico por ciento de las personas de Puerto Rico dependen de el dinero del contribuyente americano y no están contribuyendo a ese dinero. Nadie contribuye a eso. Entonces, la dinámica de la deuda de nuestro país a 36, casi 37 trillones de dólares, pues crea en todo el sistema, a través de todos los estados, a través de todos los sitios donde está la bandera de los Estados Unidos, pues una situación donde, aunque las necesidades son ilimitadas, los recursos son limitados. ¿Y qué hacemos con esos recursos que son limitados? En el caso de Puerto Rico, desafortunadamente, eso se, se magnifica post el huracán María, los terremotos y la pandemia, porque si no me equivoco, y me perdona, profesor, ¿cómo se dice appropriated funds? Fondos asignados. Los fondos asignados del Congreso de los Estados Unidos desde el huracán María hasta acá son más de 100,000 millones de dólares. Esos son fondos asignados del contribuyente americano y, perdón por la redundancia, de dinero que no se paga en Puerto Pero Rico. tú O sea, dices más, tú dices en tu artículo, en el primer párrafo de tu artículo, cuando hablas de cómo los diferentes tipos de ayuda que Puerto Rico recibe en fondos federales, la última oración de ese párrafo tiene un contenido político bien fuerte. O sea, tú dices, what began as emergency relief has hardened into a permanent subsidy, crowding out enterprise and weakening civic accountability. Es decir, lo que comenzó como una ayuda de emergencia se ha convertido en un subsidio permanente que impide el desarrollo de las empresas y encima de eso los ciudadanos no responden, no hay una responsabilidad de los ciudadanos por esos fondos que se reciben. O sea, no hay quien pague impuestos para estos fondos que se reciben. Es decir, tú estás haciendo un llamado a que Puerto Rico sea Estado o no, para recibir más fondos, pague impuestos federales. bueno, esa es la definición de igualdad, ¿no? La igualdad de condiciones. Si uno, parte de esa oración está basada en lo que yo y otros oyen del sector público y el sector privado en Puerto Rico, cuando van a Washington, vienen aquí a decir, nosotros necesitamos X. Aquí recientemente oí a un legislador del Partido Anexionista decir que Puerto Rico no participa en igualdad de condiciones en los programas de asistencia nutricional y de Medicaid. Él tiene razón. Y esa igualdad requiere que se pague. O sea, el estado de Mississippi, las personas que viven en el estado de Mississippi, que llegan a cierto nivel de Ingreso. ingreso, pagan y no dicen, bueno, lo que pasa es que yo vivo en el estado de Mississippi y esto aquí es diferente y es especial y no vamos a pagar, pero vamos a ir a Washington a Pero exigir. hay gente que te diría, sí, pero nosotros pagamos el seguro social, nosotros pagamos el Sí. Medicare. Es decir, esos no Ujú. son dádivas, nosotros estamos aportando a ese sistema. E igualmente no hay paridad.
Eso es correcto. Esa relación, y gracias por hacer esa distinción, profesor, porque la relación de una persona que recibe Medicare, Seguro Social, eh, eh, el retiro del haber sido empleado del gobierno federal o el retiro de la administración de veteranos por haber servido en la milicia, es una relación entre la persona y el gobierno federal. De hecho, en el pasado, yo le he exhortado a personas que hacen ese mismo argumento. Entonces, la coalición de personas para ir y exigir que el Congreso cambie las condiciones de Medicare y todo ese tipo de cosas, son las personas, no es la compañía, no es el gobierno. El gobierno de Puerto Rico no tiene nada que ver con el cheque de ¿Y seguro por qué social los o el cheque de beneficios de Medicare. Medicare o de veteranos no son iguales aquí que lo que son en los estados si se pagan o si se han ganado en el servicio militar? Esa decisión la hace al Congreso basado en unas tablas actuariales de los costos que se deben pagar o no en ciertas jurisdicciones. Por ejemplo, personas que viven en las Filipinas o personas que viven en Guam, el gobierno federal, personas que están recibiendo Medicare, para ser correctos en esto, pues el gobierno federal paga para que esas personas vayan a las Filipinas a recibir servicios médicos. Pues esa fórmula está basada en las condiciones del estado o el territorio de donde la persona reside. Pero la relación de, que hay que cambiar es la relación de que el gobierno de Puerto Rico, el sector, las aseguradoras en Puerto Rico, los hospitales en Puerto Rico, no tienen nada que ver con eso. Si van solos y no van de la mano de las personas que son las que reciben esos servicios y que deberían recibir más, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Esta, lo que yo escribí no tiene nada que ver con eso. Los derechos adquiridos son derechos adquiridos de esas personas y esa relación es directa entre la persona y el gobierno federal. Entonces quiero ir al tema de la bendición oculta, porque es que Mm. a mucha gente en Puerto Rico, si pudieran leer este artículo, estoy seguro que les crearía un shock. Es decir, tú dices, Ujú. lo que hay que cortar los fondos federales para que esta gente esté mejor. Y entonces tienes 5 áreas ahí que tú dices que estarían mejor el día después de que Puerto Rico empiece a recibir menos fondos federales. Tú dices, fiscal honesty es la primera, honestidad fiscal, habría un presupuesto balanceado, habría pensiones que se podrían pagar, habría menos agencias porque son demasiadas agencias haciendo lo mismo, y habría un repago de la deuda que se podría sostener con los ingresos de Puerto Rico. Dice regulatory freedom, y entonces hablan, no, es tan regulado, es tan difícil establecer negocios o hacer relaciones con el gobierno de Puerto Rico, que tiene que haber menos regulación y hay que achicar el poder del gobierno en eso. El larger workforce, esa me la tienes que explicar. Si quieres, vamos una por Ujú. una. Cuando tú hablas Sí, sí. de fiscal honesty, ¿qué es lo que quieres decir? Honestidad fiscal. El gobierno, vamos a hablar del Departamento de Educación. El Departamento de Educación de Puerto Rico se nutre en más del 50%, si no me equivoco, de dinero del contribuyente americano. Eso no sucede en ninguna jurisdicción de los Estados Unidos. Cuando las escuelas, vamos a decir, Atlanta, Georgia, el sistema escolar de la ciudad de Atlanta no es de la ciudad, es una entidad pública separada con oficiales electos que Una junta, tienen un presupuesto, perdón, una junta, un una board. junta electa, un board electo y que le responde al pueblo directamente, no le responde al alcalde, no le responde a nadie más, al pueblo. Y ellos hacen un presupuesto y ese presupuesto entonces se convierte en un impuesto a la propiedad, a todas las propiedades que están en la Mm. ciudad de Atlanta. Y así es que se paga por las escuelas en la ciudad de Atlanta. Que hay un porcentaje pequeño entre el 8 y el 10% que viene del gobierno federal, sí, pero si el gobierno federal mañana decide que no va a pagar nada más, pues el 90%, 92% del presupuesto es local, Sigue ahí. es controlado localmente, sigue ahí y va a seguir operando ese sistema. Igual con la policía de la ciudad de Atlanta la paga la ciudad de Atlanta ¿Y cómo y la recibir, paga.
cómo recibir menos fondos federales va a redundar o va a producir menos control gubernamental sobre la reglamentación y sobre los negocios y sobre los permisos. ¿Cómo es eso? Si aquí llevamos Y décadas tratando de hacer eso. bueno, porque al final del día, y eso es una gran pregunta, profesor, porque al final del día el territorio de Puerto Rico tiene más regulaciones que el estado de California. De hecho, estuve aquí en una reunión recientemente donde una compañía, ejecutivos estaban considerando establecer una subsidiaria en Puerto Rico y los abogados le explicaron, y esto solo un ejemplo de muchos otros ejemplos que usaron, que en Puerto Rico la relación entre el patrono y el empleado está totalmente gobernada por el gobierno, que decide cuándo ese empleado va a ser un empleado permanente, cuántas horas se le va a pagar, cuándo se le va a pagar y todo eso. Y ellos dijeron, mira, ni en California nosotros tenemos tantas regulaciones para operar. Pues el sistema regulatorio de Puerto Rico a lo mejor funciona bien o funcionaba bien para lo que ellos estaban pensando en el futuro, para la igualdad, la anexión. No funciona porque se convierte en un estado paternalístico y es un estado ¿Tú crees en paternalístico la hoy estadidad? que ¿Tú, decide tú eso. eres partidario Yo de la estoy anexión totalmente, como resolución la al estatus anexión. político? Exacto, yo creo que la única solución del estatus político de Puerto Rico es la anexión, una anexión que le sirva a todos los americanos por igual, donde el sistema de Puerto Rico, las leyes, el sistema gubernamental, le sirva a todos los americanos por igual, que sea asimilado, aculturado e integrado al resto de los estados. En Y eso, inglés. pues, bueno, es que ese es el único idioma que se habla al nivel federal, de gobierno a ¿Y gobierno, qué ese es el único hacemos si los idioma. puertorriqueños no pueden hablar inglés? Bueno, Nuevo México lo pudo resolver sin ningún problema, Arizona lo pudo resolver sin ningún problema, así que me imagino que, y en esos tiempos no había tanta educación como hay hoy, así que yo creo que hay unas grandes oportunidades y es una gran pregunta, profesor, porque el Partido Popular Democrático en Puerto Rico ha liderado el proceso de anexión en Puerto Rico. Recientemente, en el pasado cuatrenio, ellos lideraron el proceso de crear leyes en Puerto Rico que son en inglés y que Tatito se Hernández en la interpretan en Cámara. las cortes en inglés. ¿Perdón? Tatito Hernández legisló en inglés alguno que otro proyecto en el cuatrienio pasado, es verdad. Eh, Y dice que la decisión en un tribunal sobre esas leyes va a ser en Tendría que inglés. ser en O sea inglés. que, o Y, sea, el Partido Popular Democrático obviamente entiende que eso es necesario para la anexión y me quito el sombrero. A ellos han liderado ese proceso. y entonces tienes un punto aquí en tu estrategia, se llama Municipal Reinvention. Hemos estado todos estos días discutiendo si hay dinero para los municipios, si no hay, si los municipios van a tener que dejar de dar servicios, si van a tener... Y tú dices en tu artículo, el día que no haya fondos federales para los municipios, ese día se resuelve el problema de los municipios porque van a poder eh, crecer de acuerdo al tamaño de sus ingresos, ¿no? ¿Te interpreté bien o es aún Sí, más eso? e eso es transparencia. O sea, si yo quiero vivir en, no sé, un pueblo en la montaña, no sé cuáles son los pueblos de la montaña en Puerto Rico, pero me encantaría vivir en una montaña que tenga una Utuado, vista. Jayuya, Lares. Entonces, si yo hago esa decisión de mudarme a ese pueblo y en ese pueblo lo único que ellos pueden hacer es 4 o 5 servicios en vez de 20, pues yo como ciudadano y contribuyente decidí que yo quiero vivir ese tipo de vida y yo no voy a esperar que en el centro del pueblo haya un hospital que tenga un centro de trauma con un helipuerto y todo eso, porque no hay dinero para eso. En los pueblos pequeños en los Estados Unidos, que están a 4 o 5 horas manejando de distancia de centros médicos, por ejemplo, pues la gente pues hace esa decisión, decide que ahí es que quiere vivir y pues para esas decisiones hay consecuencias, ¿no? Tienes un punto aquí que quisiera que discutamos brevemente. Perdóname, porque cuando hablas del sistema de salud sin fondos federales, Ujú. dices que sin Medicaid los hospitales tendrían que desarrollar un sistema que tú llamas
basado perdón, basado en aseguramiento que se tendría que pagar con nóminas premium o con aportaciones premium de los empleadores, como el que tiene Singapur. ¿Cómo es ese proceso en Singapur? Bueno, ese proceso de Singapur es interesante. Yo no lo he estudiado en mucho detalle, pero entiendo que está basado en las necesidades de cada uno de las áreas que cubren esos hospitales. Eh, a- en el contexto de Puerto Rico, mi mamá era enfermera, mi mamá muchas veces eh, trabajaba 2 y 3 turnos, el primer turno para el hospital, los segundo y tercer turnos como enfermera privada para las personas que estaban en el hospital, para poder pagar lo que costaba mantener a mí y ayudar al resto de la familia. Y entonces, aquí recientemente, si no me equivoco, entiendo que han habido unas historias horribles de personal de enfermería que ha estado hablando de las condiciones de empleo y cuánto le pagan y cuánto no le pagan o le deberían pagar. Y entonces, yo creo que de nuevo, vamos a la transparencia. O sea, la gente tiene una expectativa de que va a entrar a un hospital y que el hospital va a tener gente todos los días y que va a poder hacer todo eso. Bueno, si esa expectativa está basada en lo que las personas de ese pueblo o esa región están contribuyendo al sistema versus la expectativa de que, como oí a alguien decir en que en los Estados Unidos se pagan $100,000 a las enfermeras y en Puerto Rico y mi mamá no le pagaba mucho, 24, $25,000 al año. Esas expectativas yo creo que están basadas en números que, que no se pueden reconciliar porque la situación laboral en Puerto Rico y el dinero que está disponible en Puerto Rico es diferente. Entonces, la idea de que, de que el contribuyente americano va a seguir inyectando dinero en Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico, el sistema de Puerto Rico, más allá del gobierno, va a seguir esperando ser alimentado por estas transferencias unilaterales, crean estos vacíos donde vemos que pues no hay suficiente personal en un sitio porque la ¿Cuánto, gente tiene que trabajar 3 trabajos. cuánto tendría, según tú, que aportar Puerto Rico en contribuciones federales para recibir lo que recibe ahora en Medicare? Eso es yo no, la respuesta a eso es yo no sé. Yo en realidad no estoy diciendo que tiene que haber $10 para que le den 6. Yo lo que estoy diciendo es la relación de el contribuyente en Puerto Rico tiene que ser igual a la relación del contribuyente en cualquier otro estado. Y de hecho, igual que en cualquier otro país, Puerto Rico es la única jurisdicción en el mundo donde un americano se puede mudar y literalmente deshacerse de su relación con el Servicio de Rentas Internas Federal. Entonces, eso es lo que en realidad crea todas estas diferencias y estos vacíos. Que si en Puerto Rico todo el mundo que está trabajando estuviese pagando impuestos federales, el Congreso y las personas que están interesadas en Puerto Rico, los americanos que vivimos en los Estados Unidos, que tenemos lazos familiares con Puerto Rico, tendríamos la habilidad y herramientas para decir, oye, allá hay gente trabajando, allá hay gente pagando, las necesidades son diferentes, pero el compromiso es el mismo. El compromiso es que estamos tratando de sacar a gente de la pobreza para que se unan a la fuerza laboral, para que paguen impuestos federales. Y esa es de la forma en que yo lo veo. Yo no estoy ¿Cuánta tratando de hacer esto repercusión fuera matemático. del Partido Republicano y del grupo de Make America Great Again, del que sé que eres parte y que ha estado íntimamente ligado con parte de las estrategias de campaña? ¿Cuánta repercusión tiene este argumento fuera del Partido Republicano, fuera del grupo de Trump, como para pensar que esto es algo que se está pensando en serio en el Congreso? Aquí hay demócratas que están totalmente a bordo con esto. La diferencia es que el demócrata se sienta contigo y te dice, yo te entiendo, deja ver cómo yo brego esto, y las personas se van y dicen, pero ¿cómo yo puedo defender seguir enviando dinero a Puerto Rico en mi distrito o en mi estado? El republicano pues te lo dice un poquito más directo, menos, ¿cuál es la palabra que estoy Menos buscando, sutil. profesor? Menos sutil, gracias. Oye, Y y quiero, pues, para terminar la entrevista, porque ya
Ujú, nos hemos extendido de mucho y tú sabes que una de las reglas de este podcast es que sean cortos y directo al ujú, grano, pero son muchos temas los que tendríamos que seguir dialogando aquí. Haces eh, interesantemente una referencia al presidente del Senado, a Tomás Rivera ujú. Chats, en tu escrito, y básicamente dice, él ha estado hablando de esto también, él entiende de lo que yo estoy hablando aquí. ¿Lo has conversado eso con él? Porque él es republicano, No, ¿no? no, no. Creo que sí, él es republicano. Yo no lo he conversado, pero vi lo que él escribió y de hecho fue una de las razones por las cuales lo que él escribió me ayudó a concientizar esto en mi pensamiento de que es importante tener esta conversación en inglés, ¿no? Porque obviamente todo lo que se habla y se escribe en español, pues tiene un mercado wow, más restringido, ¿no? De quién lo ve y no sé si restringido es la palabra correcta, pero Más no todo el limitado. mundo. Más limitado, gracias. Pero decir esto y que esté disponible en inglés, creo que si no me equivoco hay un enlace a lo que él escribió, es importante porque entre el pueblo americano y nuestros oficiales electos, es importante que vean que hay un deseo real en Puerto Rico y a través de todos los Estados Unidos, con gente que están ligados a Puerto Rico, que tienen lazos familiares a Puerto Rico, de cambiar Ah, esa dinámica. Y en el caso mío, pues yo soy anexionista. el mensaje de Rivera Chats, o por lo menos la cita que tú utilizas de él aquí, es que el mejor programa social es un empleo. O sea, que hay que poner la gente a trabajar para que dejen de depender, ¿no? Eh, Ujú. no sé si él lo vaya a publicar en inglés o no. De todas maneras, estoy seguro que la inteligencia artificial lo podría traducir al inglés. Pero de todas maneras, Javier, eh, quiero darte las gracias por esta entrevista, por haber estado este rato con nosotros y un poco ayudarnos a entender cómo, aunque tú viviste en Puerto Rico un tiempo y tienes familiares en Puerto Rico y tu mamá era puertorriqueña y tu papá también, cómo en Estados Unidos el americano promedio, el republicano promedio, empieza a ver, ¿no?, este tema de los fondos federales, porque estamos en el contexto de que la Junta de Control Fiscal, creada, por cierto, por un Congreso republicano hace ya casi una década, ha dicho hay que empezar a sustituir los fondos federales por fondos del gobierno de Puerto Rico. Así que te auguro que vendrán otras oportunidades que podamos conversar y gracias por estar aquí con nosotros este ratito. Gracias por la oportunidad, un placer y un honor, gracias. Seguimos mañana.